Conversemos con la diputada del Frente Amplio, vocera de la campaña del candidato o precandidato para las primarias de este 29 de junio, Gonzalo Vinter. La diputada Gael Youmans está con nosotros. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Hola, diputada. Buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes, diputada. Muchas gracias por acompañarnos. Diputada, déjeme partir preguntándole primero. Yo sé que esta es una pregunta así que tiene una respuesta casi automática, ¿no? De cuando uno pregunta por la encuesta, a uno le dicen que es una fotografía del momento. Pero cuando uno va juntando una fotografía con otra, se produce un fotograma que después puede ser una película. Entonces, déjeme preguntarle cómo mira usted la evolución de las encuestas respecto a lo que pasa hoy día con su candidato, el candidato Gonzalo Vinter, porque hasta ahora lo que estamos viendo más bien, antes veíamos una disputa entre Gonzalo Vinter y Janet Jara por el segundo lugar, pero ahora más bien una disputa en el primer lugar entre Janet Jara y Carolina Toá. Es decir, la sensación de que Gonzalo Vinter va quedando tercero en las encuestas. ¿Cómo lo abordan ustedes? Bueno, efectivamente, Esa es la fotografía del momento, dígamelo. No, pero es que termina siendo así y en nuestra misma experiencia, Juan Manuel, porque nosotros cuando estuvimos en la campaña de Beatriz Sánchez nos pasó lo mismo y incluso con el presidente de la República, en estas mismas fechas, cuando quedaban más o menos las mismas semanas, daban por ganadora a Daniel Jadwe en la contienda con nuestro actual presidente. Entonces, por eso nos tomamos en serio esta campaña. O sea, nosotros creemos que hay que ir a convencer, hay que lograr que la mayor cantidad de personas voten, participen en esta elección, y ahí tenemos un desafío. Es importante que se genere ese clima, ¿cierto?, de campaña, de elección. Y para eso la franja que empieza mañana va a colaborar y también los debates que quedan. Así que tenemos espacio para ir a plantear nuestras ideas y, por cierto, solamente también plantear que para nosotros, desde la candidatura de Gonzalo, y viendo incluso las encuestas, los márgenes que existen, vemos que el desafío es lograr que la candidatura que de acá gane se enfrente realmente y con muchas posibilidades de ganar a la derecha. Y eso es lo más relevante. Déjeme retomar algo que usted dice que es absolutamente cierto y además bien certero, ¿no? Que efectivamente las encuestas subvaloraron el desempeño, la performance de Beatriz Sánchez en esa elección presidencial. Y por cierto que también ocurrió con Gabriel Boric cuando compitió en la primaria con Daniel Jadwe. Ahora, ¿cuánto al mismo tiempo también de confiarse en que las encuestas no necesariamente están reflejando una eventual realidad podría en el fondo traicionar a la propia candidatura de Gonzalo Vinter? Es decir, confiarse en que las encuestas no son confiables. No, o sea, nosotros vemos que la elección se define el día de la votación, así que en cualquier instancia, cualquiera sea los escenarios que nos muestren la encuesta, vamos a poner el mismo esfuerzo para que a nuestra candidatura logre ganar, que además lo que vemos es que ganando Gonzalo Vinter tenemos la mejor posibilidad de ganar a la derecha, y eso también es lo que nos llevó a la convicción de levantar una candidatura y a él en particular como candidato desde el Frente Amplio. Diputada, usted dice que hay que salir a convencer. Le pregunto que en caso de efectivamente Gonzalo Vinter ganar la primaria del 29 de junio, ¿ese salir a convencer incluiría también a sus compañeros de coalición? Lo digo porque han sido, usted lo sabe, ¿no?, días un poquito movidos. El hablar de la relación con los otros partidos, el que ha sido llamado como el síndrome de Landerreche, a propósito de las reflexiones que hizo sobre el Frente Amplio el día viernes, pero el día de ayer también la misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, fue bien dura con su partido y uno se pregunta, bueno, ¿existirá la disposición de apoyar a Gonzalo Vinter desde los otros partidos en caso de que efectivamente gane la primaria? Bueno, mira, ahí yo lo que veo es que tenemos la responsabilidad de que la candidatura que gane sea respaldada por todo el bloque, ¿cierto? Y eso tiene el deber de convocatoria tanto de los mismos candidatos, o sea, en ese caso Gonzalo Vinter además responde a los dichos de Landerreche haciendo más bien una invitación, ¿cierto?, a construir unidad más transversal, más amplia, y no a buscar la división, y yo me quedo con esa invitación que hace el mismo candidato. Y yo creo que debiera ser el espíritu también que nos aboque a todos en esta primaria. Independiente que las diferencias políticas puedan existir, los matices, por algo estamos llevando candidatura, o sea, tienen distinciones y eso está bien que se refleje en una discusión política, de contenido, de propuesta.
pero no a buscar la división entre nosotros. No sacamos nada y al contrario, simplemente nos debilitamos frente a la alternativa que está mostrando la derecha, y yo en eso creo que más bien debemos buscar la unidad. Diputada, pero más que la división, al menos yo entiendo de las palabras de Landerreche que él, claro, marca una división, pero de algo que probablemente para todos es deseable, ¿no? Por un lado la política y por otro lado la violencia. En esa división es más bien es que pareciera estar la tesis de Landerreche. Sí, y bueno, de hecho, Evelyn Matei también planteó hoy día respecto al estallido social, volviendo más bien a tratar de plantear una tesis que es como si desconociera los motivos que levantaron ese momento político, y ahí es como que si no entendieran lo que se produjo ahí, ¿cierto? Un malestar. Y ahí yo más bien comparto las palabras de Miriam Hernández, ¿cierto? Al momento de decir que fue un momento necesario que iba a ocurrir frente a injusticias, frente a abusos. Ese fue el malestar que se expresó, y es como que si todavía no lo entienden, y casi que vamos a ver nuevamente no lo vimos venir, ¿cierto? Si es que este tipo de malestares se expresan. Yo en eso creo que la institucionalidad se tiene que hacer cargo. Y Evelyn Matei en este caso, u otros, ¿cierto?, que estuvieron en el poder, tienen que hacerse cargo y ser responsables de haber puesto su granito de arena para que ese estallido social ocurriera, en vez de ahora simplemente decir, no, son puros hechos delictuales. Pero podemos al menos convenir, diputada, en que uno podría hacer un distingo, ¿no?, entre aquello que llevó el movimiento social y quizás como máxima demostración es la gran marcha, ¿no?, del 1,5 millones de personas, ocurría hacia fines de octubre, y otra cosa es la delincuencia, el lumpen, el saqueo y la destrucción gratuita. Y en ese sentido pareciera que tanto Matei, digamos, en su estilo, con Landerreche, son capaces de hacer esa distinción, ¿o usted cree que la violencia fue inevitable? No, bueno, yo en esto, y no lo digo solo en lo personal, también lo he visto en distintos liderazgos del Frente Amplio, que más bien, y yo no creo que Matei haga esa distinción, por cierto, porque cuando desde la derecha se habla del estallido delictual, yo no veo que se hace esa distinción. Bueno, Landerreche entonces. De posicionar, sí, claro, bueno, espero que lo haga, es que en realidad no lo veo en sus palabras de adjudicación a los hechos del Frente Amplio. Pero ¿usted lo hace? O sea, por cierto, y además porque entiendo que una cosa es una movilización con justas razones, que se hace pacífica, que se hace demostrando por las vías además que están constitucional y legalmente establecidas, que es la manifestación pública, y eso es un derecho que tiene la ciudadanía, y que se expresa de esa forma. Pero yo, como le decía, veo desde la derecha no esa forma de tratamiento, entonces ahora veo agudizada esa reflexión hacia atrás. Y me preocupa porque nos sitúa hoy día en un estado de conversación que debiera ser distinto. Debiéramos hacernos cargo de los malestares sociales. Yo ahí más bien veo una irresponsabilidad por parte de quienes han sostenido esta tesis del estallido delictual sin hacerse cargo que hubo una manifestación social detrás. Está bien, pero claro, lo que pasa es que la crítica, perdón, Paola, que se escucha también decir es al revés, de quienes efectivamente hablan de ese malestar, pero no se hacen cargo de la violencia que la acompañó, o sea, asociada a cuestiones injustificables desde prácticamente cualquier punto de vista, ¿no? Sí, no, y no la justifico en ningún caso, o sea, no creo que sea, y te lo digo además porque vivo en un distrito, en comunas en donde hubo manifestaciones pacíficas, en donde los vecinos salieron a manifestarse, y hubo también actos delictuales que sufrieron los mismos vecinos. Entonces, es complejo, por eso digo que es una crisis social de la cual hay que hacerse cargo, porque lo que debiéramos buscar, y es lo que hizo el Frente Amplio, claro, es encontrar una salida política y social. Y el Frente Amplio entregó, ¿cierto?, un camino, que claro, no llegamos a la nueva Constitución, pero entregó un camino institucional, y esa fue la apuesta que tuvimos en ese momento. Un camino que recordaremos, diputada,
no compartían todos dentro del Frente Amplio. De hecho, Gabriel Boric firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución a título personal y no a nombre del partido, y le valió casi ser expulsado de su propia colectividad. Bueno, tuvimos de hecho un quiebre a propósito de ese mismo proceso, en ese partido, en ese momento que era Convergencia Social, y hoy día ya hemos pasado hartos debates y discusiones de por medio, y fuimos parte también, y lo digo en lo personal, del enriquecimiento de ese acuerdo, con la paridad, con la posibilidad de dotar incluso de otros criterios que dieran. Bueno, lamentablemente ese proceso no tuvo una buena conclusión, digamos, para el país, pero hubo un intento. Ya, ahora déjeme preguntarle, entregar desde la democracia una solución. Sí, déjeme preguntar, porque más allá de los dichos de Óscar Landerreche, que más de alguien podría también pensar que se han convertido en tema de debate porque ustedes salieron a responderle con todo cuando podrían haberlo obviado y por lo tanto seguir la campaña, y esto probablemente no se habría convertido en tema durante los 4 días en que lleva prácticamente esta discusión, sino que también figuras que encabezan institucionalmente parte de esta primaria oficialista, como es la presidenta de uno de los partidos de la primaria, como Paulina Bodanovich, además senadora de la República, los ha acusado a ustedes también de tener un doble discurso. Esto ya no es solo una discusión respecto de lo que plantea alguien que no es ni siquiera vocero del comando de Carolina Toa, sino que una figura, digamos, de peso institucional dentro de la primaria. ¿Cómo ustedes abordan una mirada así de crítica de quien eventualmente podría ser parte, o indefectiblemente más bien va a ser parte del comando de quien gane la primaria? Bueno, evidentemente no comparto en ningún caso sus palabras ni su reflexión. Creo además que en este momento, como decía anteriormente, yo entiendo que una primaria busque visibilizar diferencias de contenido, y no, tampoco estoy en desacuerdo con eso, al contrario. Si la diferencia es respecto a lo que entendemos por el estallido social, bueno, me parece una reflexión legítima. Desde el Frente Amplio al menos vamos a seguir sosteniendo que el momento del estallido social refleja un momento país y un momento del cual había que hacerse cargo, y los partidos tenían que hacerse cargo, tenían que hacerse responsables, porque además pusieron su granito de arena para que ese hecho ocurriera, y por lo tanto también desde esa dimensión nosotros creemos que fue un momento y que iba a ocurrir, ¿cierto? Y en ese sentido, al menos estamos totalmente abiertos a dar un debate respecto a eso. Pero otra cosa es buscar en ello alguna forma de distancia, ¿cierto? De distancia que no ayuda a la construcción de unidad. Entonces, el debate político, bienvenido sea. Y si eso es lo que se quiere abordar con la presidenta del PS, no hay ningún problema con que abordemos esa discusión. ¿A ustedes les incomoda, por último, porque se nos va el tiempo, pero les incomoda o por el contrario lo ven como el comienzo de algo, eventualmente, las conversaciones que está teniendo la democracia cristiana con el socialismo democrático? Hoy día conversaciones que más bien parecieran apuntar a tratar de reinstalar la concertación, más que sumarse, digamos, al proyecto del arco del progresismo. Pero ¿cómo miran ustedes también el rol que está cumpliendo la democracia cristiana en esas conversaciones con el socialismo democrático? Hubiéramos esperado que la democracia cristiana participara de nuestras primarias, porque de hecho no va a poder hacerlo. Los militantes de la democracia cristiana no van a poder votar, y eso le quita incluso participación en términos súper concretos en la elección que vamos a tener el 29 de julio. De todas formas, bienvenido sea el que sigamos aumentando la capacidad de alcance de nuestro sector, y en eso siempre la posibilidad de ampliar también va a estar dentro de los objetivos que nosotros busquemos desde el Frente Amplio. Ahora, nosotros al menos, la alternativa que estamos levantando desde la candidatura de Gonzalo Vinter es una alternativa que mira al futuro, que no reedite, ¿cierto?, la concertación, ni tampoco busque una solución planteada para otra época, para otro momento, una propuesta política que era para los años 90. Hoy día estamos frente a un desafío futuro que es distinto, y que en eso podemos encontrar una posición común. Claro, esa es la idea también de esta primaria. Muy bien, le queremos agradecer, diputada, por conversar esta tarde con nosotros también aquí en el programa. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, diputada. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, hasta luego. La diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, conversando con nosotros, vocera de la campaña de Gonzalo Vinter, presente aquí en Lo que faltaba en Infinitas. 6:32 minutos.